La investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León será el próximo lunes 11 de abril, lunes santo, 32 días después de la constitución del Parlamento. Comenzamos. Buenas noches. El paso previo era la convocatoria de la Mesa de las Cortes, un trámite necesario que se ha producido a primera hora de la tarde. La reunión será pasado mañana. A partir de ahí, ¿qué? Rubén Hernández. Ahora sí, ya podemos decir que ha comenzado la cuenta atrás definitiva para la puesta en marcha del nuevo gobierno de coalición de PP y Vox. El lunes será el debate de investidura y Alfonso Fernández Mañueco será elegido nuevo presidente de la Junta de Castilla y León, aunque su toma de posesión se va a retrasar hasta después de Semana Santa. La otra noticia del día la tenemos en el Congreso de los Diputados, donde hace apenas 3 horas ha intervenido de forma telemática el presidente de Ucrania. ¿Cuál ha sido el mensaje de Volodymyr Zelensky y cómo ha reaccionado el hemiciclo? Daniel de la Fuente. El presidente ucraniano ha pedido no solo a España, sino también a Europa que no tenga miedo de las amenazas de Putin y se apliquen las sanciones más duras posibles. Zelensky ha comparado la odisea que está viviendo y esa devastación que está viviendo el pueblo ucraniano con los bombardeos de Guernica y ha agradecido a España la ayuda que está prestando. El hemiciclo al completo ha reaccionado con una sonora ovación. Estamos en abril de 2022, pero parece que estemos en abril de 1937, cuando el mundo se enteró de la destrucción de una de vuestras ciudades, de Guernica. Ese contexto internacional añade nuevos impedimentos al campo de Castilla y León. La situación económica es crítica, especialmente para los ganaderos. Llevan tiempo trabajando a pérdidas y no saben hasta cuándo podrán aguantar. Nosotros llevamos trabajando a pérdidas más o menos desde final del verano pasado. Llevamos 6, 7, 8 meses muy duros, donde los costes de producción no hacen más que subir. Desde hoy se puede descargar el borrador de la renta y presentar la declaración, aunque el proceso oficialmente comienza mañana. Hay varias novedades este año. Una de ellas pasa por las criptomonedas. Los inversores en estos fondos tendrán que revelar su patrimonio en lo que supondrá la primera regulación de este mercado. Semana clave para el adiós o no de las mascarillas en interiores. Mañana varias comunidades pedirán su retirada en una nueva interterritorial. Los expertos abogan por quitarla de forma gradual y mantenerla en algunos espacios, como por ejemplo los hospitales o el transporte urbano. En cualquier caso piden cautela y que esta decisión se retrase para después de la Semana Santa. Son imágenes en directo del pregón de la Semana Santa de Salamanca. El periodista de esta casa, Paco Gómez, será el encargado este año de pronunciarlo. La pandemia ha retrasado este momento que está a punto de comenzar en el Teatro Liceo. En cuanto al tiempo, esta noche vuelven a aparecer las heladas, aunque de forma ya más débil. Mañana tendremos un tiempo muy tranquilo, solo con algunos intervalos nubosos y termómetros que ya van a superar los 15 grados. Se ha hecho esperar, pero hoy por fin hemos conocido la fecha del debate de investidura en Castilla y León. Será el 11 de abril. El paso previo se ha producido a primera hora de la tarde con la convocatoria de la Mesa de las Cortes. Rubén Hernández. Tras muchos días de espera, por fin, minutos antes de las 3 de la tarde, se convocaba esa Mesa de las Cortes que, como decías, Antonio, es el paso previo para convocar el debate de investidura. Finalmente será el próximo lunes y el objetivo es que se celebre en una única jornada, por lo que antes de que acabe el lunes, Alfonso Fernández Mañueco ya habrá recibido los votos necesarios para ser el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Eso sí, su toma de posesión se va a retrasar hasta después de la Semana Santa y en principio se baraja como fecha más probable el martes 19 de abril. Esta tarde, PP y Vox, en un comunicado conjunto, han dado más detalles sobre su acuerdo de gobierno. De 3 páginas, PP y Vox acuerdan la ampliación de este otro acuerdo firmado el 10 de marzo y se desbloquea la investidura. Entre otros asuntos, se pone fecha a la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que se iniciará antes del 31 de julio. Un mes antes se abordará también una normativa en materia de concordia, ya que la formación de Abascal rechaza el actual decreto de memoria histórica. Son 2 de los asuntos prioritarios para Vox, que también quería por escrito las funciones que va a asumir el vicepresidente.
Juan García Gallardo se encargará de la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno, la Comisión de Simplificación Administrativa, el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo, además de asumir la relación con el Consejo Consultivo y el Procurador del Común, y ser el representante institucional en sustitución del presidente. Se crearán 2 comisiones, una para hacer seguimiento del programa de gobierno y otra para la planificación de la publicidad institucional. En ambas participará el vicepresidente y un representante suyo asistirá a la Comisión de Secretarios, la que decide qué asuntos se elevan a Consejo de Gobierno y que, por tanto, se aprueban. Después de las elecciones del 13 de febrero, PP y Vox decidieron pactar ese gobierno de coalición que ahora les detallábamos. Se fueron dando los pasos previstos. El 10 de marzo se constituyó el Parlamento y se nombró como presidente a Carlos Pollán. Desde ese instante todo se ralentizó, Rubén. Ese 10 de marzo, hace ya casi un mes, parecía inminente la puesta en marcha del gobierno de coalición de PP y Vox, pero lo cierto es que se ha ido retrasando y ya son varias las semanas de espera. Durante este tiempo, PP y Vox han continuado negociando, han sido negociaciones complicadas y, de hecho, durante los últimos días, en varios mensajes, los populares han dejado bien claro que las causas de este retraso no son suyas. Al límite, a 15 minutos del inicio de la constitución de las Cortes, en ese momento, el 10 de marzo, se anunciaba el pacto PP-Vox. Formamos un gobierno sólido y estable. Lo decía ese mismo día Alfonso Fernández Mañueco, su socio le apoyaba. Si hemos sido capaces de llegar a un acuerdo es porque hay capacidad para llegar a un acuerdo. El nuevo gobierno de coalición parecía inminente. De hecho, pocos días después, tras reunirse con los partidos, el presidente de las Cortes, la única persona que tiene la responsabilidad de hacerlo, realizaba este anuncio. Proponer como candidato de la Junta de Castilla y León a don Alfonso Fernández Mañueco. Incluso planteaba 2 posibles fechas para su investidura, aún en marzo. Viernes 25 o el lunes 28. Pero no fue así. Días antes, Santiago Abascal avisaba. Tenemos todavía un tiempo para cerrar algunos flecos porque el acuerdo ha sido muy general. Tiempo pedía, entre otras cosas, para profundizar en el pacto firmado con el PP y en sus 32 acciones de gobierno, algunas de ellas sin concretar. Ya este jueves, con estas palabras... La base es la que ustedes conocen y es pública. El portavoz en funciones de la Junta respondía a las preguntas sobre el retraso de la investidura y de esta forma... El presidente está preparado. Rechazaba que el PP fuera el responsable de los más de 30 días sin nuevo gobierno que finalmente van a pasar desde la Constitución de las Cortes. Hoy Zelensky ha comparecido en el Congreso de los Diputados y esa era la reacción. Se ha llevado una ovación unánime de la clase política española. Pedro Sánchez después ha reiterado el apoyo a Ucrania en una sesión histórica en el hemiciclo. Daniel de la Fuente. Sí, el presidente de Ucrania ha comparecido en el Congreso de los Diputados por videoconferencia ante un hemiciclo lleno, como en las grandes ocasiones, que le ha recibido con una gran ovación. Zelensky ha pedido a España que siga mandando armas y también que apoye la aplicación de sanciones que sean contundentes. Zelensky ha querido agradecer a todas aquellas empresas españolas que han cesado su actividad con Rusia, ese compromiso con el pueblo ucraniano, y que las que todavía operan con ese país cesen su actividad. De hecho, a raíz de esas palabras, Porcelanosa ha emitido un comunicado asegurando que bloquea todos los contratos comerciales que tiene con Rusia. España ya ha anunciado que sí que apoyaría una posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Volodymyr Zelensky recuerda que España sabe lo que es la destrucción que ahora sufre Ucrania. Estamos en abril de 2022, pero parece que estemos en abril de 1937, cuando el mundo se enteró de la destrucción de una de vuestras ciudades, de Guernica. En su intervención ante el Congreso, el presidente ucraniano ha pedido más armas y sanciones para combatir a Rusia y terminar con el sufrimiento de su pueblo. Las madres escriben con rotuladores en la espalda de sus hijos sus nombres y el contacto de gente cercana, por si los ocupantes las matan, para que al menos los niños tengan una posibilidad de salvarse. Agradece que la mayoría de empresas hayan suspendido su actividad en Rusia, pero señala a algunas. Me puedo dirigir a Maxam, a Porcelanosa y a otras compañías para que dejen de hacer negocios con Rusia.
El Congreso al completo aplaudía en pie al presidente ucraniano al término de su discurso. Nos reafirman aún más en la admiración que todos y todas sentimos por el coraje con el que usted, su gobierno y el pueblo ucraniano están defendiendo la libertad y la democracia. Sánchez ha lanzado un mensaje de apoyo a los ucranianos. Que Putin no va a conseguir su propósito. Asegura que España apoyará la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y que continuará enviando armamento y secundando las sanciones contra el régimen de Putin. Un gobierno que hoy ha ordenado la expulsión de España de 27 diplomáticos rusos, al igual que han hecho otros países europeos, ante las evidencias de crímenes de guerra en Ucrania. Moscú ha respondido con reciprocidad, expulsando a diplomáticos españoles. Moncloa dice que no ha querido expeler al embajador ruso en Madrid, porque dice que así mantiene una puerta abierta al diálogo, pero sostiene que los 27 funcionarios con orden de expulsión son un peligro para nuestro país. Que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha y la que nos están llegando hoy desde Mariupol. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante, Josep Borrell, han anunciado que viajarán a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania. Lo hacen mientras Bruselas propone sanciones contra el sector del carbón ruso tras la matanza de civiles en Bucha. Siguen encontrando más cadáveres de civiles en Bucha en patios y sótanos. Ya van más de 400. Observadores internacionales examinan esta localidad cercana a Kiev recopilando evidencias sobre crímenes de guerra perpetrados por tropas rusas, como el asesinato del yerno de este hombre. Estuvieron aquí disparando, prendieron fuego al cobertizo y a todo. Mataron a mi yerno, le pusieron el arma en la sien y le volaron media cabeza. El presidente ucraniano ha intervenido ante el Consejo General de la ONU para denunciar que lo que ha hecho Rusia en Bucha son los peores crímenes desde la Segunda Guerra Mundial. Moscú sigue negándolo, pero Estados Unidos y la OTAN creen que ha perpetrado una matanza premeditada. La alianza sostiene además que las tropas de Vladimir Putin han abandonado la región de Kiev y otras zonas del norte para reorientar la ofensiva hacia el Donbass en el este y el sur del país. En la parte meridional, este camión recoge cadáveres en una zona de Mariupol controlada por los rusos. Casi 170.000 civiles siguen atrapados allí. ¿Qué me queda ya? Tumbarme y esperar. Tenemos a 3 allí esperando a ser recogidos. Mientras la Comisión Europea va a proponer la prohibición de la compra de carbón ruso. Bruselas no sanciona aún al sector del gas por la oposición de Austria o Alemania. Berlín se dispone a nacionalizar la filial germana de la rusa Gazprom, a lo que Vladimir Putin responde amenazando con represalias. Pedro Sánchez viajará el jueves a Marruecos para reunirse con Mohamed VI y escenificar la nueva relación con el país norteafricano tras el reconocimiento por parte del presidente del gobierno del plan marroquí respecto al Sáhara. Sánchez participará junto al monarca en el iftar, la ceremonia que rompe el ayuno en el Ramadán, lo que en su cultura se considera como un símbolo de amistad. El nuevo bachillerato ya es una realidad. Entre otras cosas, destaca porque se puede conseguir el título con 2 asignaturas suspensas. Es más flexible y se organiza en materias comunes de modalidad y optativas. El debate vuelve a abrirse con la reforma educativa de cara al próximo curso. Primero fue la secundaria y ahora el nuevo modelo de bachillerato. Habrá 5 modalidades diferentes que podrán elegir los alumnos con más de una cuarentena de asignaturas. Incluso se podrán utilizar hasta 3 cursos para aprobar todo el modelo de bachillerato, en el que, a diferencia con la secundaria, sí estará permitido la realización de la recuperación de una asignatura. Incluso con un suspenso se podrá llevar a cabo la prueba de acceso a la universidad siempre y cuando lo autorice el equipo docente. En pocos meses cambian las normas en bachillerato. Como si alguien está jugando una partida, un juego de mesa, y a mitad de la partida te cambian las reglas del juego. Los centros no han podido todavía orientar a alumnos y padres sobre las modalidades. Y no serán igual. Se pasa de 3 a 5. Se mantienen ciencias y tecnología y humanidades y ciencias sociales. Artes se divide en 2 y se crea una general para indecisos. Es una opción interesante contemplar lo que conocíamos los que en su momento estudiábamos el BUP, ese BUP mixto, pues es algo parecido.
Con el nuevo currículo podrán pasar a segundo con 2 suspensos. También presentarse a la EBAU con una asignatura pendiente. No es cuestión de que pasen. Yo creo que lo que tenemos que reivindicar nosotros como representantes del profesorado es que pongan los recursos necesarios para que todos los alumnos puedan superar las materias. Los sindicatos creen que tantos cambios no pueden hacerse en tan poco tiempo. Va a tener lugar el próximo curso de una forma totalmente precipitada. Lo hemos dicho, acaba de salir el del Estado, pero es que todavía no tenemos el de las comunidades autónomas. La Consejería de Educación avanza, pero pide que la norma no entre en vigor el próximo curso. El medio rural de Castilla y León denuncia la desproporcionada variación que experimentan los precios entre lo que les pagan a ellos en el campo y lo que se le cobra luego al consumidor en el supermercado o en una gran superficie. Dicen que no pueden más. El sindicato UCCL ha anunciado movilizaciones a partir de mañana. Informarles que primero nosotros no tenemos la culpa de lo que pagan por sus productos. Que esos incrementos se debe a la especulación de toda la cadena de valor y que ahora más que nunca pedimos transparencia en la formación de precios de toda la cadena. David Alonso es un ganadero abulense que se encuentra en una situación desesperante. Lleva trabajando a pérdidas varios meses y hasta ha tenido que vender varias vacas porque no saca para el mantenimiento de su cabaña. Al problema con los precios y los intermediarios se une el incremento de los costes de producción y el contexto económico internacional. Este ganadero de vacuno de leche lleva meses haciendo malabarismos. Nosotros llevamos trabajando a pérdidas más o menos desde final del verano pasado. Las facturas hablan por sí solas y las cuentas no le salen a David. Llevamos 2 años que los costes no hacen más que subir, el pienso un 72%, el gasóleo un 300%. Mientras, el precio que le pagan por la leche apenas varía desde 2020. El verano pasado quizá andábamos reclamando una subida de 6 céntimos y ahora tenemos que reclamar una subida de 12. ¿Cuál sería un precio justo para cobrar el ganadero? Unos 45 céntimos precio base ahora mismo. Porque el maíz vale el doble, la soja ha subido mucho, el gasóleo vale 3 veces más y la luz vale 3 veces más. En un año ha quitado 25 vacas para tener liquidez y dejar a las que dan más leche. Al final llega un momento en el que las vacas que no son rentables tienen que salir de aquí y esas vacas salen al matadero. La granja aguanta gracias a que también son agricultores y cultivan forraje. ¿Estamos subsistiendo? Sí, pero realmente estamos quitando nuestros beneficios de un sitio para meterlos en otro. Los productores de leche creen que las ayudas del Gobierno que cobrarán en verano solo son un parche y reclaman al Ministerio que obligue a la industria a pagar un precio justo. Mañana comienza la campaña de la renta 2021. Para presentar la declaración tienen hasta el 30 de junio y atentos a estas fechas. Desde el 6 de abril hasta el día 30 de junio se puede presentar por Internet, aunque hoy la agencia ya permitía descargarse el borrador. El 3 de mayo se abre el plazo para pedir cita telefónica. Por esa vía se podrá hacer desde el 5 de mayo hasta el 3 de junio. A partir del 26 de mayo se podría con un experto de manera presencial. Cada año, Hacienda edita un manual con las novedades. Tengo los ejemplares del año 92 y ese manual empezó unas 200 y pico páginas y ya está cercano a las 1000 páginas, lo que implica que cada vez es más difícil o más complejo hacer la declaración de la renta. Y eso da lugar a sorpresas, operaciones que pensábamos que no tributaban y sí lo hacen. Está ocurriendo con mucha gente, por ejemplo, que ha comprado criptoactivos o monedas y simplemente las ha cambiado unas por otras. El simple hecho de cambiar de una moneda a otra implica tener que tributar. Con más medios informáticos a su disposición es difícil que algo se le escape a la agencia tributaria. Los bancos o las compañías de seguros informan de todos nuestros movimientos. De tal manera que si luego en nuestra declaración de la renta los ordenadores de la agencia detectan que alguna de esas operaciones no está declarada, automáticamente se inicia el procedimiento de comprobación, ¿no? En esta nueva campaña habrá una rebaja en los planes de pensiones y una deducción por las obras en viviendas para la mejora energética. En función de cuál sea el nivel de reducción de consumo energético que se consiga tras la rehabilitación, las deducciones pueden oscilar entre el 20 y el 60% y entre 5.000 y 7.500 euros de máximo de deducción fiscal en cuota del impuesto. A las rentas de más de 300.000 euros, este año les tocará pagar más.
Esta campaña de la renta nos deja otra novedad. Los inversores en criptomonedas tendrán que declarar estos movimientos por primera vez. Hacienda ha incluido una casilla específica, la 1626, que tendrá en cuenta las ganancias o las pérdidas en este sentido. Es la primera vez que se regula tributariamente este mercado. Quédese con este número 1626 si usted invierte en criptomonedas. Es la casilla donde desde este año tendrá que referir sus ingresos o pérdidas en la declaración de la renta. Una obligación para los más de 4 millones de españoles que, según Asofin, son activos en este mercado y que la mitad no cumple. El 54% de los españoles no tienen en cuenta las criptomonedas a la hora de declarar y el 15% ni siquiera sabe declararlas. Piensan que ese dinero, digamos, puede estar incluso en una situación alegal, es decir, que está fuera, digamos, del mundo real, ¿no? Es decir, que está en el mundo digital y eso es un mundo aparte. Bueno, pues no. Hasta ahora estos saldos se incluían en otro apartado genérico. Con este cambio, los rendimientos de monedas virtuales tienen su propia casilla. Esto es porque la agencia tributaria quiere controlar este tipo de activos. Pero solo cuando haya rendimientos. Comprar criptomonedas no supone ninguna obligación fiscal. ¿Quiénes son los que tienen que prestar atención desde el punto de vista del IRPF al tema de las criptomonedas? Bueno, pues aquellos que han realizado alguna venta. Las consecuencias que pueden tener son sanciones por parte de la Administración tributaria por no declarar unas ganancias. Como poco, Hacienda retendrá un 19% para rendimientos inferiores a 6.000 euros. El Banco de España empeora sus previsiones. Estima que nuestra economía crecerá este año un 4,5%, casi un punto menos de lo previsto. Y avisa de una inflación disparada hasta verano. El Gobierno ha asegurado que la guerra de Ucrania ya está teniendo un impacto directo en nuestro crecimiento. Ese impacto es significativo, que supone una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y una revisión al alza de las previsiones de inflación. Y lo que está claro es que todos los países europeos estamos muy íntimamente interconectados y, por tanto, que todos, en mayor o menor medida, nos vemos afectados por este impacto de la guerra. Y por fin esta tarde ha empezado a llegar el dinero que las gasolineras habían adelantado. El Gobierno está reembolsando esos céntimos que las estaciones de servicio llevaban asumiendo desde el pasado viernes. Eso sí, la mitad de los formularios en Castilla y León se está denegando, ya sea porque aún no tienen declaradas las ventas del año pasado o por no contar con firma digital, algo que ocurre sobre todo en el medio rural. Las cooperativas agrarias cuentan también con sus propios surtidores. Ellas se han tenido que adaptar a los cambios. Hay medio centenar de estaciones de este tipo repartidas por la comunidad. Ellas aplican los descuentos exactamente igual que las otras y cada día han tenido que adelantar unos 1.200 euros. Esta es una gasolinera de cooperativa. Uno de los servicios más que presta la cooperativa a sus socios y a los que no son socios también. Porque cualquiera puede repostar aquí. El precio es el mismo para unos que para otros. E intentamos tener unos precios que se ajustan bastante. Y precisamente esto ha hecho que vivan un boom en los últimos meses. Al ver los precios como están publicitados, pues entonces se vienen aquí. Y ya mucha gente tiene sus aplicaciones para saber dónde están las gasolineras más baratas y todo esto, y entonces eso también lo estamos notando. Su producto llega de grandes compañías. Damos productos que están aditivados, pues nunca es un producto low cost, sino que es siempre con los mejores aditivos. La idea es garantizar el suministro entre los agricultores, pero sobre todo de los habitantes del mundo rural. Con la nueva bonificación del carburante han tenido que reajustar sus sistemas. Nos ha tocado adaptarnos informáticamente a todo el tema, pues ha sido horrible. Luego pues que estamos adelantando un dinero que no estamos muy sobrados de ello. Cada día suministran 6.000 litros y al igual que el resto de gasolineras, el viernes hubo un ir y venir constante de clientes. Hubo momentos en los que había una pequeña cola y sí que pasamos pues a suministrar 4 o 5 veces más de lo que habíamos suministrado los días anteriores. También se puede repostar AdBlue, otro de los que tienen descuento, porque el Real Decreto bonifica desde el GLP hasta biocombustibles, todos excepto el diésel C, el de calefacción. El Partido Popular ha pedido a la ministra de Transportes bonificaciones para los usuarios habituales de la autopista de peaje AP6 que conecta Segovia con Madrid. Además, critica que el Gobierno actúe de forma desigual en las autopistas, elevando los peajes en unas zonas y suprimiéndolos en otras.
va a utilizar los 92,5 millones de euros que tiene los presupuestos generales del Estado para bonificar a los usuarios recurrentes del AP6, sí o no? Si es sí, dígame cuándo. Si es no, diga además por qué. Debo decirle que la estructura y la intensidad de esa vía hacen difícil que se puedan introducir bonificaciones o rebajas, dado que supondría asumir un coste muy elevado, estaría fuera de un alcance razonable. El Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley de la caza del lobo en Castilla y León. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha dicho que no hay problema y ha recordado que el Tribunal Supremo avaló en su día este texto legislativo. Norte no se caza porque la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, no ha querido que se cace, lo que está ocasionando y va a ir ocasionando unos gravísimos perjuicios a nuestra ganadería extensiva y semiextensiva. Y por lo tanto no quepa ninguna duda que cuando el Partido Popular gobierne el Gobierno de España, que va a ser próximamente tras las próximas elecciones generales, una de las primeras normas será la derogación de la prohibición de la caza al norte del río Duero. Seguimos sin ponerle fecha al fin de las mascarillas en interiores. Mañana se tratará ese asunto en el Consejo Interterritorial, aunque la ponencia de alertas ha propuesto ya la retirada de la prohibición, justo después de Semana Santa. De momento, la mayoría de los expertos abogan por retrasar esa decisión. Eso sí, la ponencia de alertas, el órgano de sanidad encargado de tomar esta decisión, ya ha hecho llegar al Gobierno un plan de retirada de mascarillas. Abogan por quitarlas, pero no en todos los casos. Proponen que sigan siendo obligatorias en hospitales, residencias y en el transporte urbano, y que esta decisión se tome después de la Semana Santa. En cualquier caso, la última palabra la tendrá Sanidad y mañana se celebra una nueva interterritorial en Toledo. Desde el viernes han fallecido 21 personas por COVID en Castilla y León. Siguen siendo cifras elevadas, aunque la menor presión hospitalaria reduce de forma considerable el número de decesos por el virus. Han perdido la vida 112 personas en marzo, la mitad que en febrero y una cuarta parte que en enero. Además, también se han actualizado hoy los datos de contagios. Ana Agustín. Junta y Ministerio han dejado de publicar datos de incidencia, aunque no todos, si reflejan los de personas mayores de 60 años. Con la actualización del semáforo, ninguna provincia de Castilla y León se encuentra en estos momentos en riesgo alto. Es más, la provincia de Ávila ha pasado a una situación de nueva normalidad con una incidencia inferior a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo que respecta a la ocupación en UCI, en Ávila no hay ningún paciente COVID en esta unidad, lo mismo que sucede en Soria, Palencia, Salamanca y Zamora. La salud mental empieza a convertirse en un problema real entre los jóvenes. La mitad asegura en España haber sido consciente de sufrir en algún momento contratiempos de este tipo. Los psicólogos consideran muy importante perder el miedo a los tratamientos y recomiendan empezar cuanto antes para evitar que los cuadros clínicos se compliquen y se vuelvan irreversibles. María lleva desde octubre en terapia y lo verbaliza con naturalidad. He pasado algún episodio malo en mi vida y cuando veía que no tenía la suficiente capacidad para llevarlo por mí sola, por mí misma, decidí dar el paso. No tiene problema en contarlo a cámara, tal y como hizo con sus padres y amigos. He notado mucha mejoría, obviamente no es un medicamento que te arregla los problemas, sino que es mucho trabajo personal. Su caso no es la excepción. Entre los jóvenes los problemas de salud mental están más normalizados que en el resto de edades. Por ejemplo, en mi grupo de amigas pues bastante tienen a acudir. Si alguien lo necesita, pues me parece normal que busque ayuda profesional. Igual que lo haces para otros ámbitos de la vida. Pero yo creo que cada vez más estamos empezando a decir, creo que tengo problemas, creo que debería solucionarlos, creo que no debería pagarlo con el entorno. Ángela y Belén, futura psicóloga y psiquiatra respectivamente, sí están viendo ese cambio de tendencia en sus prácticas. El estigma sí que es verdad que se está reduciendo a medida que se da más visibilidad. Es llamativo el aumento de jóvenes que acuden a las urgencias y son vistos por psiquiatría. Y comparten su visión con universitarios en charlas focalizadas en el suicidio, principal causa de muerte entre los jóvenes españoles. Porque en 2020 se quitaron la vida 3.410 personas en España, de los que 300 tenían entre 14 y 29 años.
Conmoción en Oviedo por el asesinato de una niña de 14 años. Los agentes encontraron en el piso en el que tuvo lugar el suceso el cuerpo ensangrentado de la pequeña. El principal sospechoso es un hombre de 32 años, vecino de la víctima, que fue trasladado al hospital por haberse autolesionado. Unidades del Ejército realizan maniobras en Garray, en Soria. Son grupos de defensa antiaérea del Mando de Artillería. 140 militares realizan estos ejercicios con el objetivo de estar preparados ante cualquier amenaza. La guerra en Ucrania no ha afectado, pero sí aprovechan para utilizar nuevas técnicas como la detección de drones y su inhibición. También en Soria hemos visto un simulacro de rescate de víctimas de un accidente aéreo. El papel del Ejército es clave en este tipo de operaciones. Hasta 150 efectivos han participado en la prueba. El Ejército del Aire ha simulado un ejercicio de salvamento aéreo. En este simulacro habrían participado 36 personas que se habrían estrellado aquí en la comarca de San Esteban de Gormaz en un avión comercial. El ejercicio comenzaba a las 9 de la mañana y en cuestión de una hora más o menos ya lo tenían localizado, por lo que entraría dentro de esos tiempos óptimos de reacción. Un avión comercial destino Bilbao, con 36 personas a bordo, habría desaparecido del radar sobre las 9 de la mañana y el último dato que se tenía es que sobrevolaba la provincia de Soria. Ese es el aviso que recibía el Centro de Coordinación Aéreo en el simulacro de entrenamiento que tenían hoy planteado. En esta ocasión el ejercicio se inició sobre las 9 de la mañana. Las tripulaciones se fueron a los aviones y despegaron rápidamente y la aeronave ha sido localizada a las 10 y algo. En la primera fase del rescate, bomberos, Ejército, Cruz Roja y Guardia Civil participaban de manera conjunta para rescatar a los heridos y después trasladarlos directamente al puesto de Cruz Roja para ser atendidos. En la simulación también han contado con un fallecido. Una vez que llegan aquí, pues todas las personas tienen que pasar por aquí, por esta carpa, y aquí ya se les estabiliza. Se decide ya, pues bueno, qué es lo que hay que hacer con estas personas, o estabilizarlos, enviarlos al hospital, o enviarlos a un centro de salud, o bueno, mantenerlos aquí hasta que pueden estar bien. Que en un tipo de siniestro de estas características tendríamos que estar para optimizar la respuesta y para dar la mejor respuesta. Este tipo de entrenamiento se realiza 2 veces al año en distintas provincias de España y tiene como objetivo tener preparados a los servicios de emergencias ante cualquier situación de accidente como esta. La Semana Santa de Salamanca vive hoy uno de sus días más importantes con la celebración del pregón. Este año corre a cargo de nuestro compañero Paco Gómez. Comenzó pasadas las 8:30 de la tarde. Son imágenes en directo del Teatro Liceo. En ese territorio inconcreto y mitológico de la infancia, en el colegio salíamos a la 1 al mediodía. Había unas pocas veces en las que parecía que el timbre tardaba más en llegar. Cuando tras el ensayo general del recreo, al fin sonaba, tenía como sobrepuesto el grito de 1000 gargantas, que en el lenguaje de los timbres venía a sonar algo así, como un unísono y caótico. Este año vuelven las procesiones de Semana Santa tras las suspensiones que provocó la pandemia y la primera es esta de Zamora. Los niños son los protagonistas, jovencísimos cofrades desfilando por Sant Torquato, una de las calles más céntricas de la ciudad zamorana. Otra forma de ver la Semana Santa, un bar de Zamora ha organizado una muestra de carteles anunciadores antiguos de la Semana de Pasión. Además, esta exposición cuenta con varios montajes de Playmobil representando pasos hechos por un niño de 8 años. El sentimiento semanasantero sigue heredándose. Pues así nos despedimos hoy, se quedan ahora con Javier Mardones y con toda la información deportiva. Después, no se pierdan Cuestión de Prioridades. Pasen una feliz noche. Adiós.